Hola a todos, el día de hoy veremos una introducción a SolidWorks. Esto es una capacitación organizada por el Grupo Hidrómetra. Mi nombre es Mateo Carmona Marín y soy la persona que les voy a estar presentando el día de hoy. Bueno, entonces el contenido de esta presentación es básicamente hablar primero qué es SolidWorks, debido a que esta presentación va dirigida tanto a personas que no conocen absolutamente nada del tema o apenas van a comenzar, como para personas que ya manejan, tienen algunas bases de este software. Segundo, hablaremos unos consejos generales de configuración que les puede servir a cualquier persona, ya sea que estén comenzando o que ya estén en su proceso de aprendizaje de diseño, unas reglas de modelado 3D, consejos para ensamblajes, unos consejos para hacer planos y al final haremos un ejercicio práctico. Bueno, inicialmente SolidWorks es un software principalmente para CAD. CAD significa diseño asistido por computador. Hay otro software que probablemente ustedes ya hayan escuchado que son análogos a este, como Autodesk Inventor o Solidez, que es de Siemens. O hay otro que se llama Creo. Estos son softwares en los cuales usted puede hacer piezas, como pueden ver en la parte de acá, cualquier tipo de pieza mecánica. eh, Pueden hacer esto ya luego que hagan todas unas piezas, pueden hacer un sistema de ensamblaje como están viendo acá, un motor a combustión. Y finalmente pueden elaborar cualquier tipo de información de ingeniería, como lo son planos, esquemas, manuales de operación, entre otros. Este software también tiene módulos de elementos finitos y también tiene módulos CAM, que es manufactura asistida por computador, para hacer la programación de una máquina CNC. Sin embargo, también hay software que están especializados solo en este ámbito. Por ejemplo, en elementos finitos hay un software muy conocido como lo es ANSYS o puede ser Abacus. Entonces es recomendable usar estos software a la hora de que quieran hacer un análisis más detallado, pues que utilicen esto. Sin embargo, el módulo que tiene SolidWorks pues es bueno para hacer análisis simples. Y ya para software CAM, pues hay otro software como MasterCam, el mismo creo es muy bueno, muy recomendado. El de SolidWorks sinceramente nunca lo he usado, entonces no podría darle un comentario al respecto de cómo es este software. Bueno, entonces para entrar más en materia, hablaremos de unos trucos de configuración que les pueden servir a todos ustedes, que a mí me sirvieron mucho en la etapa de universidad. Entonces vamos a hacer unos trucos que les va a beneficiar a todos. El primero es cómo configurar, cómo maximizar el rendimiento de SolidWorks. ¿Esto con qué objetivo? Este software es un software que demanda muchos recursos de sistema. Entonces, claro, estás haciendo unas piezas iniciales sencillas, pues no vas a generar ningún problema, pero ya cuando tu trabajo es algo más complejo, te demanda más piezas, más detalles, va a empezar a consumir bastantes recursos de tu computador y puede que llegue un momento donde ya no te dé más. El software se comienza a estar muy lento, empieza a cerrarse, el computador se te puede apagar. Entonces hay unos trucos que pueden servir para a la hora de maximizar estos recursos y también pues uno en la universidad hay personas, en mi caso me pasó que no teníamos un computador con mucho rendimiento, entonces tocaba usar este tipo de recursos para poder hacer proyectos grandes. Entonces el primero es ya cuando tengamos abierto SolidWorks, aquí vemos la esquina superior izquierda, nos vamos a configuración, ahí donde tengo señalado, nos vamos a opciones del sistema, acá, opciones del sistema y nos vamos a rendimiento. En rendimiento, todos estos chulitos los quitamos, que aquí dice calidad alta para modo vista normal, calidad alta, todo eso lo quitamos. Movemos esta barra hacia la izquierda también, donde nos dice que va a ser más rápido el sistema, que es la velocidad de animación en relacionamiento a posición. Y así sucesivamente, si bajamos aquí como indica la flecha, pues vamos a ver más, más detallitos que consumen memoria gráfica. Segundo, nos vamos aquí a propiedades del documento, en la otra pestaña, nos vamos a calidad de imagen y hacemos lo mismo con estas barras. Inclusive aquí mismo nos dice
que mientras más bajo esté este indicador, pues más rápido será el programa. Esto básicamente lo que va a hacer es por ejemplo, este círculo que ven acá, pues el círculo lo construye a base de polígonos, a base de líneas. Mientras más bajo esté, pues menos circular se verán estas formas y van a generar unos polígonos más feos, por así decirlo, unos círculos menos suaves. Esto pues obviamente les va a afectar a ustedes la calidad gráfica al momento de que estén haciendo un diseño. Sin embargo, pues no es ninguna limitación, es simplemente algo visual que van a estar viendo, pero su computador va a estar mucho más rápido. Y esto pues uno sinceramente se ahorra bastante tiempo cuando ya está haciendo un ensamble muy grande o un plano. eh, este va a estar mucho más lento a trabajar, cualquier opción que utilicen va a ser más lento, pero si ustedes tienen esto pues va a ser un poco más rápido. Ya como consejo final, ya si quieren maximizar del todo el rendimiento de su SolidWorks y de su computador, pues ya podrían buscar otros tutoriales que están en YouTube de maximizar rendimiento gráfico de Windows, para poder sacar el máximo provecho de este software. Bueno, otro consejo que también a mí personalmente me ha sido de gran utilidad es que ustedes en la barra de herramientas, ya cuando tengan el software abierto, le dan clic derecho en la barra de herramientas y se van a la pestaña de personalizar y aquí les va a aparecer esta ventana. Nos vamos al ítem teclado, le damos teclado y buscamos las herramientas que nosotros queremos tener en acceso rápido con las teclas. Por ejemplo, a mí siempre me gusta configurar la herramienta medir con M y la herramienta de propiedades físicas con P. ¿Por qué? Cuando uno está modelando y quiere ver que una medida de punto a punto, cualquier cosa, uno simplemente le da M y ya accede rápidamente a la ventana medir. O la de propiedades físicas, porque hay veces, hay proyectos que es importante usted llevar un control de peso, saber cuánto está pesando el sistema, o saber dónde está ubicado su centro de masa, o las propiedades de inercia, pues le damos P y rápidamente podemos acceder a este tipo de propiedades. Simplemente para agilizar, por ejemplo, SolidWorks ya tiene configurado por defecto la letra L. Cuando vos estás tirando un croquis, pues le das L y él automáticamente lee que es una línea. Entonces te configura de una vez que vas a hacer una línea. Y ya puedes hacer cualquier otro tipo de configuración que te apetezca. Estas son las que yo recomiendo, las que a mí personalmente me han servido mucho. Ya ustedes a su capricho podrán configurarlas. Bueno, entonces ya en este tercer módulo comenzaremos a hablar del modelado 3D y les voy a comentar unas reglas generales que son muy importantes. Modelar, pues usted empieza a conocer el software y puede hacerlo cualquier persona. Sin embargo, no, modelar es algo que se tiene que ir perfeccionando con la experiencia y estas reglas, según lo que yo he identificado, son muy importantes a la hora de modelar y usted al comparar dos modelos, pues identificando estas reglas, puedes definir qué es un buen modelo y qué es un mal modelado. Por ejemplo, aquí vemos la primera regla, todos los croquis que hagas para hacer una operación que queden completamente definidos. El software, como te lo dice, que te lo va a mostrar negro como ven en la imagen derecha. Cuando el software, las líneas del croquis están completamente negras, quieren decir que están completamente definidas. Cuando están en azul es porque no están definidas. ¿Definidas en qué sentido? No tienen medidas, no tienen relaciones de posición. Vos lo puedes ver ahí completo, están iguales, pero a la hora de hacer un cambio, él se te va a enloquecer porque nada está relacionado. Sin embargo, él aquí, por ejemplo, por defecto, pues está poniendo estas son relaciones de posición, aquí son de paralelismo, eso es una línea horizontal, una vertical, aquí hay unas relaciones de coincidencia. Sin embargo, no hay ninguna medida. En cambio aquí, pues ya tenemos las medidas eh, y esto nos ayuda a la hora de hacer una modificación, a cambiar el diámetro o cambiar las dimensiones. Es mucho más sencillo cuando ya está completamente definido. Esto puede parecer una bobada o una sencillez, pero créame que uno se encuentra mucho en los modelos que dejan croquis sin definir y cuando uno entra, uno está cogiendo un modelo que uno no hizo y lo va a modificar, es mucho más complicado porque solo lo entenderá la persona que lo hizo. Bueno, como les contaba anteriormente, también se pueden ayudar mucho de las relaciones de posición. Por ejemplo, aquí tenemos la misma figura, solamente que una sin relaciones de posición y uno con unas relaciones extra.
¿Qué ventaja le puede sacar a uno de la relación de posición? Que sabe evitar medidas. Por ejemplo, si en este caso sabemos que el círculo está en toda la mitad del rectángulo, podemos hacer uso de líneas de construcción como la estás viendo acá y al punto central pues haces coincidencia con el punto del círculo. Entonces ya el software sabe que por más medidas que cambies, él no te va a mover el círculo del centro. A diferencia en este caso que toca poner las medidas donde está ubicado el centro de este círculo. Entonces si por ejemplo vos cambias esta medida a 200, él te va a mover la figura hacia allá y el círculo no va a permanecer en el centro. Esto depende pues ya obviamente a criterio del diseñador. Otra cosa que también es importante es tener en cuenta el origen del programa. Vos verás dónde lo pones, si lo pones aquí o lo pones aquí, es esa decisión del dibujante, pero también te apoyas en las relaciones de posición con respecto al origen, que son estas de acá. Estas de acá son las relaciones de posición con respecto al origen. Eh, También tener relaciones de posición de colineal, de que son líneas completamente verticales o paralelas, todo ese tipo de cosas, concentricidad. Y esto te va a evitar a llenar el croquis de muchas cotas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, la regla número 2 es usar el mínimo de operaciones posibles. Modelar, por ejemplo, aquí estamos viendo una pieza muy sencilla, pero les mostraré dos formas de hacerlo. Si vos no planeas o pensás inicialmente cómo vas a modelar tu pieza, va a pasar este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí vemos en la pieza número 1, vemos una pieza con sus detalles, como lo están viendo ahí, cuatro perforaciones, los redondeos en sus esquinas y una perforación grande central, y salió en una sola operación. Vemos aquí, saliente, extruir, una sola operación. Pero también, si vos empezás a modelar sin haber planificado muy bien este tipo de cosas, también puedes sacar exactamente la misma pieza, pero con una saliente sacando el rectángulo o el cubo, un cortar para sacar este corte, un redondeo para sacar los redondeos de las esquinas y otro cortar para sacar esto. Entonces, como pueden ver, es exactamente la misma pieza. Uy, aquí se me fue. Bueno, es exactamente la misma pieza, pero con cuatro operaciones. Ustedes dirán, pues es lo mismo. Sí, el resultado final es el mismo. El proceso de cambio o alguna modificación pues puede ser un poco más complejo a la hora de hacerlo porque tiene más operaciones. Entonces la persona que lo va a hacer, a menos de que vos los hayas hecho, pero otra persona que pueda coger el modelo, pues le toca entender todo ese tipo de operaciones y puede dificultar un poco el cambio. Pero esto tiene un trasfondo mayor y es que a la hora de vos hacer ensamblajes o ya estar haciendo un plano, un diseño de detalle, un plano de ensamble, que son planos que demandan muchos recursos porque son planos que tienen muchas piezas, tienen que identificar muchas cosas. El software, pues claro, no es lo mismo que el software haga un barrido de una sola operación. Él coge está haciendo un ensamblaje y coge una pieza y una pieza solo tiene una operación de creado a una operación que tiene cuatro o cinco operaciones. Él va a demandar más recursos de procesamiento. Y aquí, pues les voy a mostrar un caso puntual. Este caso, tenemos las dos piezas, la pieza número 1 de una sola operación, la pieza número 2 con dos operaciones. Aquí podemos ver que es 10 kilovatios más pesado la segunda pieza. Obviamente, usted dirá, pues que es 10 kilovatios, cualquier computador puede correrlo, sí, pero estamos hablando de una escala muy pequeña. ¿Qué pasa si hablamos de una pieza mucho más grande, con mucho más detalles, o un ensamblaje con 5.000, 6.000 piezas de estas? Entonces vos multiplicas y eso al final, a la larga, te puede ser contraproducente. Y a la hora de hacer el plano, pues aún mayor, te va a consumir mucho más recursos. Entonces, es un buen consejo que les puede servir a la hora de hacer un sistema mucho más complejo, para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí podemos ver pues la comparación y como les decía, es mucho más fácil para la pieza número 1 hacer una modificación. Pues simplemente le das clic en la operación y el software automáticamente te saca todas las cotas que vos pusiste en el croquis. Por eso también le recomendaban la primera regla a definir completamente el croquis.
porque él te va a sacar las mismas cotas que vos pusiste y vos simplemente ahí le das clic a la cota que querés modificar. Por ejemplo, quiero modificar este 65, este 65 lo quiero poner por 80, pues vos toca el 65, pones 80 en tu panel numérico y él automáticamente te lo modifica. A diferencia de que si no tuvieras el panel, el croquis definido, o si tienes varias operaciones, pues te tocaría identificar cuál de estos dos cortar es y darle clic y mirar, o sea, son segundos, pero esto es tiempo al final y eso es muy importante y muy valioso. Bueno, para ensamblajes, esto también aplica la misma regla como de operaciones, pero el objetivo es minimizar relaciones de posición por lo mismo. Mientras más relaciones de posición uses, más procesamiento te va a mandar el computador. Tienes que pensar siempre en maximizar los recursos eh, de tu computador y no cargarlo tanto porque a la larga también, por ejemplo, vos puedes exportar estos CAD, estos modelos 3D, a otro software, ya sea ANSYS o aquí mismo, para hacer un modelo de elementos finitos y para un modelo más pesado, pues te va a consumir mucho más recursos. Entonces aquí les daría una operación que no es muy conocida. Obviamente esto se va aprendiendo a medida que ustedes vayan explorando el software. Hay una operación de relación de posición a diferente de las estándar de coincidencia, de concentricidad, de paralelismo. Ustedes se van al panel de relación de posición que le aparece cuando vayan a ingresar, bajan y le dan en relación de posición avanzada, ahí como la marco. En relación de posición avanzada, pues van a ver otras relaciones que no se ven rápidamente cuando usted le da relación de posición y es centro de perfil, simetría, ancho, relación de posición de trayecto, acople lineal, una distancia que también es muy útil con respecto a una cara y, una, y un ángulo. Personalmente para mí, la que les voy a recomendar que con seguridad les va a servir mucho es la posición de ancho. Supongamos en este ejemplo que están viendo acá, tenemos la pieza que ya vimos anteriormente con un eje en su perforación central y supongamos que por el diseño esta pieza tiene que estar en toda la mitad de este eje, en la mitad de esto. Hay una forma de hacerlo muy sencillo, busco en la herramienta medir, mirar la longitud de acá a acá y medir la mitad, pues sacar la mitad de acá a acá y con respecto a esta cara sacar la medida con respecto a esta cara y que te den toda la mitad. Pero como puedes ver, te toca hacer algunas operaciones matemáticas. Son sencillas, no te demorará 30 segundos, pero es un proceso que te toca hacer mental cuando el software te lo hace automáticamente. ¿Cómo se lo hace automáticamente? Con esta operación de ancho. Vos seleccionas la operación ancho y te van a aparecer dos recuadros. En el de arriba vos seleccionas las caras con las que quieres que estés en la mitad. Por ejemplo, en mi caso, seleccioné esta de acá y esta de acá. Puede ser al revés. Y en la segunda pones esta de acá, pones la cara de acá y la cara de acá y él automáticamente te lo pone en toda la mitad. Por ejemplo, en la primera vos querés que sea con respecto a esta cara y a esta cara de aquí adentro. Él lo pone en la mitad de esas dos. Entonces, como pueden ver, es una herramienta muy útil, te evita hacer cálculos, simplemente vos con las geometrías puedes hacer una relación de ancho aquí y eso te va a ayudar mucho, con seguridad sí. Otra cosa que les recomiendo es que traten de usar al máximo las matrices, matriz lineal de componentes, matriz circulares, que estar ingresando uno a uno, elemento por elemento, que va a tomar mucho más tiempo. Bueno, para planos de fabricación, aquí les voy a comentar algunos detalles importantes. Es bueno que cuando se metan en configuración se van a propiedades del documento y configuren sus propias capas, sus propios grosores de línea. Yo personalmente traté por defecto SolidWorks la capa delgada la pone en 0.18 milímetros. Eh, yo recomiendo que la pongan en 0.05 como pueden ver en la imagen. Y la capa gruesa yo la pongo en punto .13, la tiene en punto .35. Y ya ustedes mismos configuran sus capas. Por ejemplo, aquí les voy a hacer un ejemplo rápidamente. SolidWorks trae por defecto esta capa format, ustedes la pueden borrar tranquilamente de acá
y crean una nueva capa. Yo creé estas tres capas rápidamente, acotado. Usted le pone el estilo, línea continua, línea punteada, ahí tiene diferentes estilos. Y en el espesor yo le puse 0.05. En la línea visible le puse 0.3 y por ejemplo hice la línea de centro también con el mismo espesor 0.05 del acotado y la línea punteada de centro. Ustedes mismos la configuran, por ejemplo, ahí faltan más, ahí faltan líneas de sección, faltará, ¿qué más líneas pueden ser de utilidad? Líneas fantasma o líneas invisibles y así sucesivamente según lo que ustedes requieran. Bueno, los planos, hay tres tipos de planos. De manera general, voy a hablar un poco, de manera general sin entrar mucho en detalle porque esto pues es un tema mucho más complejo. Sin embargo, les daré como los tips generales o los tips importantes a tener en cuenta en cada uno de estos planos. Para planos de fabricación, pues es un plano de fabricación, es un plano que incluye toda la información necesaria para construir una pieza y para hacer su control de calidad. ¿Qué es su control de calidad? Es su proceso de medición, ya sea con calibrador, con flexómetro, con micrómetro, lo que sea, todas las medidas necesarias para hacer estos dos procesos. Es recomendable repetir cotas para evitar que la persona que vaya a fabricar la pieza haga cálculos mentales. ¿A qué me refiero con esto? Eh, es importante, por ejemplo, aquí en el plano que estamos viendo de ejemplo, si sabemos que esta medida es 70, esta medida es 20 y esta medida es 30, pues obviamente esta medida sale por construcción, sale por suma. Pues tenemos aquí 50 y aquí 70, pues sabemos que esto es 20, por hacer un cálculo mental. Es un cálculo rápido, es algo sencillo, pero si pueden ponerlo, por ejemplo, aquí tranquilamente lo hubieran podido poner, es mejor poner las tres medidas con el 20 acá. Si ven que no está muy saturado el plano, si ven que la pueden poner, háganlo. Obviamente, pues si va a quedar un plano muy saturado y no cabe, pues no la pongan. Eso no es una regla, simplemente una recomendación. Esto con el objetivo de evitar errores, posibles errores por esos cálculos mentales. Entonces, esta es la primera regla. Obviamente, pues acá tiene que tener absolutamente todas las medidas. Es importante que en el proceso de revisión la persona que revise verifique eso, que tengan todos los diámetros, que sí estén posicionados, todos los valores de referencia, todas las medidas, tanto para sacar materiales como para hacer cortes, para hacer perforaciones. Si tiene soldadura, la información de soldadura, doblez, todo, absolutamente todo. Aquí, por ejemplo, le muestro un detalle de la importancia de los calibres. Aquí vemos líneas de centro, como esta acá, estas de cotas, y vemos las líneas visibles, como son estas de acá y estas de acá, y se ve que hay una diferencia eh, grande, y eso se ve visual cuando vos imprimes el plano. Entonces es importante que configuren los calibres. Eso es un error que uno ve siempre en los principiantes de modelado y de dibujado, y pues obviamente yo también lo cometí. Uno cree que los calibres no son importantes, pero a la hora de revisar, la persona que está revisando el plano, un plano sin calibres es muy difícil de revisarlo porque hay líneas que vos no sabes si pertenecen al sistema o son líneas de cota. Aquí les voy a hacer una analogía y para que lo tengan en cuenta. Un plano es como un texto. Obviamente en el plano el contenido, el fondo, lo que uno hace es el diseño como tal de la pieza o del sistema, el componente. En el texto pues lo que importa es el contenido, lo que vos estás diciendo, ya sea un texto educativo, sea un resumen, sea una hoja de vida. El contenido es lo que, por ejemplo, una hoja de vida es tu experiencia laboral, tu educación, todo ese tipo de cosas, pero la representación en los planos, como son calibres de línea, reglas de cota, las normas técnicas de plano, es la ortografía. Y en muchas ocasiones, pues se ve que vos ves un texto con mala ortografía y hay veces que vos decís no lo va a revisar. O sea, si la ortografía está mal, no sé qué esperarme del contenido. Es un juicio que uno hace inicialmente. Y pasa también en las empresas. Si vos pasas una hoja de vida con mala ortografía, pues eso deja mucho que decir de la persona. Y puedes tener el perfil, puedes ser una persona con gran experiencia. Entonces podemos ver que esto es como la imagen que da. La ortografía es algo que da la imagen general del texto. Lo mismo pasa con los planos. Por favor, muchachos,
lean bien las normas técnicas del plano, ya sea ISO, sea ANSI, la que ustedes prefieran. Pues yo les recomiendo que los que estamos en Colombia, pues que revisemos la norma técnica colombiana que está, que ellos tienen un compendio de norma de dibujo técnico y te hablan de calibres, de cómo sacar detalles y que lo uses como referencia. Y principalmente tengan en cuenta muy bien los calibres. En el software vos no vas a ver esto directamente. ¿Qué recomendación le hago yo? Cuando ya esté un plano, antes de imprimirlo y entregarlo, eh, y antes de plotearlo, vos lo guardas en PDF y miras los calibres. Ahí cuando ya lo pasas a PDF, ahí visualmente se va a ver. Entonces, y la otra recomendación que les doy, bueno, esto ya es más que todo para planos más grandes, que posteriormente le hablaré, es que vayan a abrir, guárdenlo en PDF y véanlo a vista 100%, porque uno en el software pues ve todo muy grande, usted todo le cabe en la hoja, pero a la hora de imprimirlo te salen pistas muy chiquitas, las cotas no son proporcionales, entonces para que tengas una idea más proporcional lo guardas en PDF, lo pones al 100% y ves cómo se va a estar viendo el plano. Entonces ya entramos a un plano de ensamble. Un plano de ensamble debe incluir toda la información necesaria para ensamblar las piezas, con todos sus detalles, con todas sus dimensiones y procedimientos de montaje, todas las cosas, reglas de montaje que hay que verificar. Por ejemplo, aquí estamos viendo un ensamble de un sistema de un timón de un barco. Entonces, por ejemplo, en este tipo de planos es muy pertinente y muy importante hacer una vista explosionada donde vos puedas ver más o menos cómo se están ensamblando las piezas, donde vos las puedes enumerar y ya detalles de ajustes, como están viendo aquí en la parte inferior, ajustes, cómo han ensamblado todo. Eh, Aquí como les recomendaba anteriormente, es importante que hagan vistas explosionadas, eso ayuda mucho al ingeniero a revisar. Ya si lo quieren hacer a color, a blanco y negro, eso es a disposición del dibujante, como ustedes lo prefieran. Personalmente yo uso el color cuando quiero que las piezas se diferencien bien, o si a blanco y negro no queda muy claro. Entonces, por ejemplo, vos tenés un ensamble de varias láminas donde no se sabe cuál es cuál, pues vos pintas todas las láminas de diferente color, rojo, azul, para que vos puedas ver una diferencia. Pero si no, vos ves que no es necesario, pues hay veces que el color como que empalaga el dibujo, entonces lo dejas a blanco y negro, pero eso ya es una decisión que el dibujante puede tomar. Bueno, y planos de diseño. Un plano de diseño es un plano que debe incluir toda la información del diseño, absolutamente toda. Bueno, no tener los cálculos como tal, pero toda la información del diseño importante, normativas de referencia, medidas, para que ver cómo está integrado el sistema, cómo se integran los diferentes sistemas en una máquina o un mecanismo. Eh, y este es un plano mucho más retador a la hora de diseñar y construir un plano. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un molino. La forma de organizarlo típicamente es siempre poner las tres vistas principales, puede ser en corte, por ejemplo, esto es un corte, pero que sean las tres vistas principales. Bueno, en este plano no fue necesario utilizar una vista superior, redundaba y a la vez estorbaba. Vos tenés que empezar a diseñar qué vistas vas a poner y con base a estas vistas principales, pues vos vas sacando detalles. Entonces, por ejemplo, aquí ya vemos que se están sacando detalles de la molienda, aquí se saca un detalle de acá y es importante que vos tengas claro cómo organizar las vistas, que los detalles estén cerca de donde estás, del sistema que pertenecen, no que pongas este detalle por acá, que todo esté desorganizado, que la persona que esté revisando sea una locura. Entonces, todos los detalles, por ejemplo, aquí podemos identificar que aquí están como todo el sistema molienda. Aquí también tenemos una vista ya más frontal de todo el sistema molienda. Y por acá ya tenemos la estructura como tal de la máquina y vemos por acá el sistema de control, algo pequeño. Y típicamente por aquí ponemos el isométrico. Eso es algo, no sé, normativa general, uno lo ve típicamente en los planos. Típicamente el isométrico se pone a color, hay veces que no, eso como les comentaba anteriormente es a criterio del dibujante. Aquí les mostraré, bueno, aquí es un detalle importante que me sirvió mucho para mí maximizar rendimiento
del computador a la hora de hacer planos. Eh, es muy tentador uno poner CAD o diseños 3D descargados de internet, donde vos ves que son súper complejos, tiene todas las tuercas, tiene todas las arandelas, todos los detalles, hay inclusive tornillos que tienen la rosca, y eso se ve muy bonito y eso puede servir mucho para hacer un render. Pero a la hora de hacer un plano eso no es necesario. Primero, no es necesario, y segundo, eso te va a cargar mucho el sistema y, como te decía anteriormente, te puede poner inmanejable el modelo. Entonces, para este tipo de detalles, por ejemplo, aquí vemos simplemente un tornillo, una tuerca, Fernando, 3 láminas. Vos este detalle lo sacás del tornillo, por ejemplo, este detalle vemos que se sacó de manera general, pues se sacó de esta vista. Entonces vos, ¿cómo introducís este detalle? Vos sacás esta vista, inicialmente la cortás, te sale esta de acá, después se saca un detalle de acá, que sale este de acá, y después sacas el detalle que estamos viendo en cuestión de acá. ¿Qué hace el programa? El programa no es que te vaya a recortar esta vista normal, pues visualmente sí, pero él está sacando información de todo. O sea, en esta vista está toda esta vista grande, solamente que vos visualmente no la está viendo, pero él está leyendo toda la información de este modelo. Entonces, si vos sacas 1000 detalles de acá, él es como si tuvieran mil vistas grandes de esta. Entonces, como puedes ver, el computador pues va a demandar mucho procesamiento. Una recomendación que yo les hago es, para este tipo de detalles que son tan simples, se hace un detalle aparte, se construye un ensamble aparte con estas 3 láminas. Vos modelas estas 3 láminas, vemos aquí que simplemente es un rectángulo, sacas un rectángulo, aquí sacas un rectángulo en L, sacas otro rectángulo en L y haces y modelas o sacas del toolbox como vos querás, sacas el tornillo y le pones una tuerca. Y le sacas esa vista a ese ensamble que hiciste nuevo y le sacas esa vista acá. Entonces el acá pues te va a solo leer las 3 láminas, el tornillo y la tuerca, no te va a leer todo el sistema molienda, no te va a leer absolutamente nada de eso. Vos dirás, pero no, pues tocaría modelar el sistema 2 veces. No, y sí, te toca invertir tiempo para hacer este nuevo modelo, pero créame que a la hora de hacer un plano de estos de detalle, eh, dependiendo del computador que vos tengas también, a la hora de cuando ya tienes un plano así elaborado es mucho más lento trabajar, poner cotas, hacer correcciones, porque el sistema se queda bastante tiempo cargando. Pero si vos utilizas este tipo de estrategia, aunque te puede tomar un poco más de tiempo para hacer los ensambles, te va a ganar mucho tiempo a la hora de correr el plano. Eso lo van ganando con la práctica y con la experiencia, pero es un buen detalle que yo adquirí a medida que fui elaborando planos, y es algo que me ha ayudado bastante. Aquí podemos ver otro plano, así como para que vayan viendo más o menos organización o cómo se estructura un plano. Típicamente aquí se pone el cajetín, aquí podemos ver los isométricos, las vistas principales, las 3 vistas principales. Aquí podemos ver un subsistema con todos sus detalles. Por aquí vemos otro subsistema. Aquí vemos esto es como un isométrico donde se pueden ver todas las piezas, todo el tren de potencia, motores, reductores, todo ese tipo de cosas. Y aquí típicamente se ponen los sistemas de control. Y misma recomendación, pues aquí vemos otro detalle, este de aquí, que como te digo, simplemente muelas 3 láminas, 2 láminas y ya, y le sacas un detalle a eso y te evitas de que el software corra toda una vista de esto. Bueno, esto es todo por la charla de hoy. Ya queda pendiente, en otro video montaré el ejercicio práctico. Síganos en redes sociales. Aquí tenemos nuestras redes: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn. Cualquier duda, inquietud que tengan, pues nos comentan y nos vemos en el próximo video.